Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta. Quique Alonso. Y 41 minutos de la mañana de este martes 12 de abril. Semanalmente nos citamos con algún especialista de la Clínica Asunción. Hoy vamos a hablar de lumbalgias. Vamos a ver qué tal tienen nuestros oyentes su salud en la espalda, que es un dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, la lumbalgia, que afecta a muchísimas personas, da igual, jóvenes, mayores, en fin. Vamos a saludar al doctor Francisco Fasano, neurocirujano de Asunción Clínica. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Pues bueno, cuidando nuestra espalda lo mejor que podemos, pero lógicamente para eso tenemos y para eso contamos con la experiencia de los profesionales, como el doctor Francisco Fasano, para darnos algunos consejos sobre la prevención. Primero, la prevención, porque yo creo que todo el mundo sabe lo que es una lumbalgia, ¿no? Exactamente, así es. Bueno, la lumbalgia es el dolor localizado en la zona lumbar baja. Es algo que se ve muy, pero muy frecuentemente en la consulta. Para que tengamos una dimensión, es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en España y ocupa el segundo lugar luego de la hipertensión arterial, para que tengamos dimensión de lo frecuente de este problema. ¿Se entiende? Bueno, veo aquí estadísticas, cifras. Se estima que el 80% de la población sufrirá alguna vez en su vida un episodio de dolor de espalda. Es muy cierto, es muy cierto. Ya sea por diferentes causas y motivos. Por lo generalmente lo más frecuente del motivo de consulta es secundario, por ejemplo, a traumatismos, a caídas. Influye mucho el tipo de actividad laboral que realizamos. Están mucho más expuestos, por ejemplo, las personas que realizan carga de peso en la zona lumbar, y bueno, y esos son los que primero llegan a la consulta y los que aceleran todo lo que es el proceso degenerativo de la columna, que también es una de las cosas más frecuentes aquí que se ven en la consulta. Doctor, pero por otra parte, es verdad que las personas que tenemos dolor de cabeza como que lo normalizamos, pero una lumbalgia no es algo que tengamos que dejar ahí aparcado. Totalmente de acuerdo. Sí, uno en realidad asocia en todo caso las migrañas o las cefaleas con ir puntualmente al neurólogo, porque puede estar ocurriendo algo un poco más grave, y quizás la lumbalgia, como dices tú, uno lo normaliza o toma analgésicos, se automedica o hacen algunas prácticas que les recomiendan familiares, amigos o vecinos y no recurren al médico. Es importante en todo caso tener algunas pautas o unos signos de alarma o alerta. Por ejemplo, si el dolor es muy intenso, siempre preguntamos en la consulta cuán intenso es el dolor del 0 al 10, siendo 0 nada de dolor y 10 el peor dolor que han sufrido. Y bueno, y en base a eso, pues es un dolor muy intenso que transcurre por un par de días, un par de semanas, que no mejora con analgésicos comunes, por ejemplo, nolotil, paracetamol o ibuprofeno, sí en todo caso recurrir al especialista. Y ni hablar si se asocia, por ejemplo, con piernas adormiladas, o algo que sientan que pierden fuerza en las piernas, o, por ejemplo, un síntoma muy típico es, por ejemplo, la gente que manifiesta o que dice, por ejemplo, que cuando salen a andar no pueden andar más de X cantidad de metros sin poder andar continuamente. Tienen que frenarse como para poder ganar fuerza y seguir adelante. Esas son todas banderas rojas, como las decimos, de intentar consultar a un médico especialista para ver si hay que hacer algún análisis un poco más exhaustivo de la región. Nos preguntan en el WhatsApp, en el 688-854-852. Buenos días, doctor. Me han diagnosticado una listesis entre la cuarta y la quinta vértebra. Quisiera saber si esto tiene algún arreglo. Muchas gracias. Vale. Bueno, como te decía recién, sí, la listesis básicamente consiste en un desplazamiento entre dos vértebras. Hay siempre unas articulaciones que lo que hacen es mantener en su sitio a las vértebras, y hay diferentes patologías que alteran esta articulación y genera en última instancia un desplazamiento de una vértebra con respecto a otra, que se llama espondilolistesis. Hay diferentes grados, están las de grado 1, grado 2 y grado 3, que básicamente se clasifican en base a
a la magnitud de ese desplazamiento. Básicamente con ese desplazamiento lo que ocurre es una estenosis del canal, pues justamente al desplazarse esta vértebra lo que ocurre es que se traccionan justamente los nervios que van hacia las piernas y generan habitualmente un dolor de tipo lumbar o de un dolor ciático irradiado hacia las piernas. Siempre, y al igual que con toda la patología degenerativa de columna, siempre uno intenta ir de lo menos agresivo a lo más invasivo, ¿vale? Siempre el primer paso, y se los recalco siempre a los pacientes, es intentar, pedir estudios por imágenes y demás, y comenzar con medicación específica, con analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares, acompañados, sí, de rehabilitación o de fisioterapia convencional. Si eso, por ejemplo, mejora dentro del 80 o el 85% de la gente, mejoran con esa parte conservadora del tratamiento. Hay un 10 o 15% restante de los pacientes que no mejoran con el tratamiento médico conservador y son los candidatos a bloqueos, infiltraciones y demás, y si con eso no terminan de mejorar, lo último son las cirugías de fusión, que para el caso puntual de la espondilolistesis, sí quizás, si con todo eso no ha mejorado el tema de los síntomas, son candidatos usuales como para cirugías de fusión. ¿Se entiende? Uh-huh. Nos preguntan, doctor, también si la lumbalgia tiene que ver más con el hueso o con el músculo. No, en realidad la lumbalgia es un dolor de tipo mecánico inflamatorio por diferentes alteraciones, tanto como dicen, en los discos, en los ligamentos, en las vértebras y demás. Entonces todo hace al dolor en la zona lumbar y uno intenta dirigir diferentes tipos de estudios para ver de encontrar el origen del dolor y así en todo caso tratarlo con diferentes alternativas. Aquí también nos dicen que tienen escoliosis y que por eso también les suele doler bastante la zona lumbar. Sí, es cierto. A ver, la escoliosis es también parte de patología degenerativa, pero ya entra dentro del capítulo de deformidades. En la escoliosis lo que ocurre puntualmente es que se van rotando algunas vértebras en el eje longitudinal y se hacen una serie de curvaturas como si fuera una S itálica, y esas curvaturas hay que seguirlas puntualmente en el tiempo porque es algo muy frecuente de ver, por ejemplo, la escoliosis congénita del adolescente, donde el impulso justamente puberal y el crecimiento puede acentuar justamente ese tipo de deformidades y es por eso que te contaba recién que es importante hacer diferentes radiografías para ver si estas curvas progresan en el tiempo. Por lo general no es habitual que progresen en el tiempo y por generalmente mejoran con tratamiento conservador, pero si vemos que el dolor se hace más intenso, progresan las curvas y progresa la deformidad, bueno, estaríamos quizás en momentos de pensar otras alternativas un poco más agresivas para el tratamiento, pero como te digo siempre, uno siempre intenta ir de lo menos agresivo a lo más invasivo en base a los síntomas del paciente y a lo que se ve en los estudios por imágenes. Bueno, quien haya sufrido un ataque de lumbalgia, pues recordará, ¿no?, ese momento paralizante en el que te quedas así clavado y no te puedes mover, pero ¿hay algún aviso previo ante ese momento ya culminante? Avisos previos, bueno, como tú dices, en todo caso ver si el dolor se hace más frecuente con diferentes esfuerzos, ya sea mínimos. Hay gente que el primer episodio lo hace con algún esfuerzo físico muy importante y después ese mismo dolor se gatilla con esfuerzos mínimos, que el dolor no ceda con el tiempo, que no ceda con calor local, que no ceda con analgésicos. Esos son ya pautas como para empezar a pensar en ir a recorrer al especialista. Ajá. Bueno, no solamente por esfuerzos, ¿no?, por cargas de peso. Hay personas que por su trabajo sedentario también sufren las consecuencias, ¿no?, de una lumbalgia, ¿no? Sí, tal cual, es decir, toda la patología degenerativa, como dices tú, el sedentarismo, hábitos dietéticos y demás, lo que hacen es acelerar lo que es el proceso degenerativo y aparecen, por ejemplo, hernias discales o estenosis de canal en edades mucho más tempranas, porque uno lo esperaría tener por frecuencia a partir de los 60, 65 años, y estamos viendo frecuentemente en consulta gente mucho más joven con diferentes factores que predisponen a adelantar todo este proceso y a verlos mucho más tempranamente. ¿Hay algún indicador de que se vea más en mujeres que en hombres o viceversa? No, por lo general es bastante parecida la distribución entre hombres y mujeres. Lo que sí puede ser diferente es en base al tipo de actividad laboral. Si es cierto que quizás a unos hombres realizan actividades físicas un poco más intensas, entonces se ve
algo un poco más acelerado en hombres, pero tiene mucho que ver con lo que decíamos recién, con la actividad física laboral y con los hábitos de vida como el sedentarismo o actividades deportivas específicas. Bueno, nos cuenta uno de nuestros oyentes su experiencia personal, un testimonio que a mí me resulta un poco chocante. Vamos a ver cómo lo analizamos. Dice, en la vida he tenido un dolor lumbar, pese a mi trabajo, bastante físico. Pues después de una semana fastidiado por ese dolor lumbar, ayer voy al médico y resulta que son gases. Ajá. Puede ser. Que son gases. Sí, eso es lo que nos cuenta nuestro oyente. Vale, o sea, a veces, supongo que le dolía en la esa tripa, zona lumbar. Y, bueno, sí, a veces, en todo caso, algunos dolores lumbares pueden estar enmascarados por diferentes síntomas y la zona lumbar, o sea, también puede ser, por ejemplo, zona donde habitualmente pueden ser asientos de cálculos renales, porque el dolor a veces es muy parecido. El dolor, por ejemplo, del cálculo renal es un dolor que se llama de tipo cólico, que va y viene. El dolor lumbar es un dolor más sordo y continuo, y los gases puede ser por distensión abdominal. Pero bueno, uno por eso es importante que recurran al médico, que se haga un examen físico exhaustivo para hacer diferenciación entre si es una lumbalgia per se o es alguna otra cuestión de o constipación o gases o cálculos renales o algún dolor irradiado a la zona lumbar que no se haga patología exclusivamente de columna. Otro oyente que nos cuenta que le operaron de L5S1 con síndrome de cola de caballo. Explíqueme, descífreme este enigma. Sí. Vale, sí, no, en realidad el síndrome de cola de caballo, que también llamado síndrome de caudequina, básicamente es por una extrusión discal masiva. Es decir, hay diferentes tipos de hernia de disco. Hay hernias de disco que son hernias per se, hay unas que son protrusiones que no llegan a ser hernias, que son abombamientos de los discos más leves, y está luego la extrusión discal masiva, que es cuando una gran parte del fragmento del disco intervertebral se expulsa hacia el canal y lo que hace es comprimir una serie de raíces nerviosas que tienen el aspecto anatómico como si fueran la cola de un caballo puntualmente, y esa compresión de las raíces de la cola de caballo genera todo un síndrome neurológico que es una urgencia neuroquirúrgica, que es una de las pocas urgencias en cirugía de columna, que básicamente debutan con un déficit motor en los miembros inferiores, un déficit sensitivo y un déficit justamente esfinteriano. Es decir, pueden debutar con un globo vesical, que es la retención aguda de orina, y entonces, bueno, es una urgencia neuroquirúrgica que, bueno, tenemos pocas horas para actuar rápido y que la evolución sea lo mejor que se pueda, como para, en términos de no tener secuelas neurológicas. Bien, pero bueno, es una urgencia que hay que actuar rápido, hay que diagnosticarlo rápido y operar. Y meterlo en quirófano lo antes que sea posible para tener la mejor recuperación que sea posible. Otro oyente dice, mediante radiografías me han detectado una vértebra lumbar rota y aplastada. Para los dolores me han dado tramadol y nolotil. ¿Qué opina el doctor? Que está bien, o sea, puntualmente hay que ver la morfología bien de la fractura. Para eso se piden, como te contaba recién, radiografías, escáneres o resonancia, como para ver bien si es una fractura simple, si es una fractura compleja, si es una fractura que ejerce algún tipo de compresión de una estructura neurológica. Pero bueno, si son a veces fracturas que solo comprometen la parte del hueso, dependiendo del tipo de fractura, inicialmente uno intenta manejarlo de manera conservadora, es decir, con un corset inmovilizando por unos 3 meses y luego, en todo caso, acompañado así de analgésicos según la intensidad del dolor que manifieste. Hay otras fracturas donde es una fractura un poco más compleja, donde quizás un corsé y analgésicos no alcance y haya que hacer algún otro tipo de alternativa terapéutica, como son, por ejemplo, algunas cementaciones de las vértebras. Y para otras fracturas más complejas hay que hacer quizás cirugías de colocar implantes, cirugías de fusión, como para estabilizar la fractura. Pero todo depende de la evolución de la fractura, del tipo de fractura y la cantidad o la magnitud del dolor que genere en el paciente.
Bueno, por eso pues es muy importante siempre acudir al médico, ver los estudios complementarios y en base a eso tomar una decisión con el médico de enfrente. bien, tenemos una lista de pacientes importante aquí, en el 688-854-852. Otro oyente nos dice: buenas, me han diagnosticado lumbociática hace unos meses debido a las vértebras C4 y C5 a través de rayos X. He mejorado algo con 5 inyecciones de corticoides y estoy pendiente de resonancia, a saber cuándo. ¿Con rehabilitación sería posible mejorar e incluso que desaparezca? Sí, como te contaba recién, estas estenosis de canal, ya sea cervical y lumbar, tienen altas chances de mejorar con tratamiento médico conservador en primera instancia. Por lo generalmente el 85% de la gente mejora, y es por eso está bueno hacer un seguimiento de los pacientes. O sea, siempre la gente quiere respuestas y soluciones rápidas, y esto a veces toma un tiempo prudencial como para mejorar. Siempre la mejor cirugía es la que se evita en todo caso. Entonces es importante darle un tiempo prudencial de medicación específica analgésica en simultáneo con rehabilitación, por lo menos unas 10 sesiones de fisio, porque estos dolores remiten. Y por lo generalmente también hay que decirles a los pacientes que una vez que remitan los dolores, va a haber temporadas que van a tener buenas y temporadas no tan buenas. O sea, es algo muy fluctuante en el tiempo, que también tiene que ver con el clima, con la temperatura, con la humedad y demás. Entonces eso va a ir influyendo en base a si van a recaer con nuevos síntomas o van a perdurar en el tiempo. Pero siempre es importante darle un tiempo prudencial de tratamiento conservador antes de hacer cualquier cosa invasiva en la columna, tanto cervical como en lumbar. Doctor Francisco Fasano, neurocirujano de Asunción Clínica, le agradecemos mucho su atención, esta consulta semanal que hacemos en Asunción Clínica. Yo no soy demasiado hipocondríaco, pero después de conversar con usted me está doliendo la espalda, no sé. Una cosa muy extraña. Ya saben dónde encontrarme, así que sin problema los veo en consulta. ¿Vale? Gracias, un abrazo, hasta otra. Un saludo grande. Las 11:57, vamos a descansar un momentito, llega el boletín informativo y regresamos en nuestra segunda hora.